Según OpenAI, ya no solamente hay ChatGPT, sino que ahora hay ChatGPT Health. Y esto se debe al montón de búsqueda de temas de salud en ChatGPT. Porque la gente presenta de pronto algún síntoma o se siente mal y lo que hacen es correr a ChatGPT a preguntarle qué es lo que está pasando. Por eso hemos decidido hacer este capítulo. Y pues les cuento que este episodio pudo haber sido escrito por ChatGPT, pero no. Decidí mejor preguntarle primero a la gente. Porque una cosa es la tecnología y lo que promete, y otra es lo que nosotros hacemos con ella, cuando nadie nos está viendo. Así que mejor salí a la calle, con el micrófono en mano, a hacer una pregunta sin filtros. Escucha con atención, porque probablemente te vas a escuchar a ti mismo. ¿Cómo usar ChatGPT Health para tu bienestar y no para asustarte? Buenas tardes, por si acaso usted utiliza ChatGPT. Sí, ¿Para qué lo utiliza? para preguntas que no tienen mucha lógica o que no desconozco. Le dice, por favor, alguna cosa, ¿cómo lo hace? Sí, con respeto, hola, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes ayudar? No, sí, desconfío un poco, porque no es tan certero en algunas cosas. Buenos días, por si acaso usted utiliza ChatGPT. Sí, a diario. No tanto, tiene como que restricciones porque no creo que sea tan confiable todavía. Una consulta, cuando tú te sientes mal, ¿qué haces? ¿Buscas algo en internet? No, la verdad, creo que hablo más con mis amigos. Pero cuando ya es el nivel que ya no encuentro las preguntas o así, o algo que no entiendo, le pregunto a chat. Ahora en WhatsApp, en todo lo que es en Google, nos sale todo el tiempo nuevamente esta tecnología. Bueno, sí, algo. Me ha ayudado mucho la inteligencia artificial. Me gusta hacerle preguntas que estoy dudando o por no asistir a un profesional tal vez. Me voy donde un doctor. Sí, porque un médico. Todavía estoy en esa edad en que todavía acudo a los médicos. Tal vez para alguna otra situación, como le acabé de decir, alguna duda, alguna pregunta fuera, pero en la salud no. No sé, como estamos en la época, en el tiempo de la tecnología, esto va avanzando. No tiene un límite. ¿Qué conoce de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un medio donde nos puede dar mucha información de diferentes temas, incluso cosas que ni siquiera ni sabemos, pero ella lo arma, ellos lo sabe todo. Ahora, si ChatGPT te contesta y le entiendes más que a tu médico, ¿no es cierto? ¿Te da el resultado igual vas donde el médico o no? No, ya no sería necesario, porque me daría lo justo y lo necesario. Este episodio se pudo haber quedado ahí, con gente contándonos cómo usa ChatGPT y todos riéndonos un poco porque, seamos sinceros, todos hacemos más o menos lo mismo. Pero no, hay un detalle incómodo entre líneas. ChatGPT no empezó a hablar de salud porque a alguien se le ocurrió una idea brillante. Empezó a hacerlo porque la gente ya estaba preguntando sin permiso. Millones de preguntas después, alguien tuvo que decir, ok, si esto está pasando, pues hagámoslo mejor. Ahí aparece ChatGPT Health. No como un doctor digital, sino como una respuesta a cómo estamos usando la herramienta cuando nadie nos está mirando. Y tenemos dudas que no caben en un buscador. Para entender qué significa eso, qué puede ayudar y qué definitivamente no debería hacer, necesitamos salir un momento del chiste y hablar con alguien que sí entiende por qué pasó esto. Hoy tenemos un invitado que sabe mucho de este tema, es Isaac Arias, y él no nos viene a decir qué enfermedades tenemos, viene a explicarnos por qué le estás preguntando eso a ChatGPT. Él es ingeniero biomédico especializado en prompt engineering y trabaja justo donde se cruzan la tecnología, la salud y nuestras malas preguntas. En este episodio nos va a ayudar a entender cómo usar ChatGPT Health con criterio, sin miedo y sin delegar decisiones que no le corresponden. Y pues Isaac, bienvenido al Podcastero. Y te voy a ser sincero, antes de invitarte a este episodio, estuve a punto de preguntarle a ChatGPT si debía invitar a un ingeniero biomédico o a seguir preguntándole solo a él. Así es que quiero darte la bienvenida a este tema. Muchísimas gracias, estimado señor podcastero. La verdad es un honor estar aquí en este programa. Y pues, más allá de eso, considero yo que la duda que se plantea en este episodio es bastante válida. Hay muchas consideraciones respecto al uso de la inteligencia artificial
es una gran herramienta, pero hay que considerar que es una herramienta complementaria realmente dentro de las cosas que nosotros hacemos en el diario vivir. Y pues bueno, va a ser bastante interesante las preguntas que se planteen, la conversación que llevemos más adelante. Y bueno, pues señor podcastero, aquí estamos para conversar todo lo que se deba hablar y me indica por dónde más o menos iniciamos. Claro que sí, estuvimos en la calle conversando con la gente para ver cómo utilizaba esta herramienta y pues en la calle vimos que sí, la mayoría usa ChatGPT como buscador, ¿sí? Desde lo que tú ves ya como experto en este tema, ¿la gente está usando GPT bien o solo lo está usando nada más? Bueno, para empezar, sí, es una pregunta bastante válida porque tenemos que considerar algo respecto a las inteligencias artificiales y es que estas están programadas para siempre darnos una respuesta. Este simple hecho de siempre querernos dar una respuesta implica de que por momentos van a dar una respuesta que incluso puede ser falsa. Esto tiene un nombre técnico dentro de lo que es las inteligencias artificiales, la ingeniería en ciencias computacionales, se llama alucinaciones. Y más allá de eso, también tiene que mediar con algo propio del ser humano. El ser humano tiene muchas dudas y siempre va a querer una respuesta para ello, pero realmente el proceso adecuado para nosotros al dar una duda debe provenir más bien de discernir información, más que tomar una información directamente como verdadera. Y bueno, pues volviendo a la pregunta de si es correcto preguntar absolutamente todas las dudas que tengamos a ChatGPT, en cierto grado puede ser una medida para uno salir de una respuesta rápida de una pregunta sencilla. Pero a medida que se complejiza la pregunta que nosotros hacemos, realmente nosotros tenemos que buscar más a través de herramientas de buscadores tradicionales como Google o incluso, que vendría a ser luego la idea que trataremos en el programa, conversarlo con un profesional. Claro que sí, muy interesante, estimado Isaac. Ahora, muchos esperan respuestas rápidas a preguntas muy generales. Nos estamos acostumbrando en la sociedad como a eso. ¿Cuál es el error más común que comete la gente cuando consulta a GPT sobre el tema que estamos tratando ahora, que es la salud? Bueno, en esta situación hay algo bastante interesante que mencionar. Existe algo hoy en día entre los expertos que se llama la cultura de la rapidez. Y es algo que se ha cultivado bastante entre jóvenes porque tenemos mayor acceso a la información y mejores herramientas para nosotros poder suplir cualquier duda que tengamos. Ahora, la cuestión con todo esto en el tema de la salud es que nosotros primero deberíamos tratar de buscar a un profesional. Obviamente, si tenemos una duda respecto a nos duele la cabeza, siento un poco dolor de estómago, tal como lo mencionamos previamente, podemos obtener dos respuestas, una que nos agrade y una que no. Y en este caso, nosotros más bien deberíamos considerar el hecho de hacer unas consultas previas a la inteligencia artificial y luego de ello buscar un profesional para saldarlas como tal, porque siempre es bueno el contacto humano y más que nada el tratarlo con una persona como nosotros, no un sistema automatizado que entienda realmente el contexto en el cual nos encontramos y en el cual se generan las dudas. Ahora, la realidad es otra, definitivamente, porque antes, y eso nos lo comentaba la gente un poco en la calle, si a mí me duele el estómago y me duele un poquitito hacia el lado derecho, me voy inmediatamente a Google y pongo dolor de estómago, lado derecho. ¡Oh! Parece que tengo tal condición, ¿no es cierto? Ahora lo que estamos haciendo es como que cambiar un poquitito ese modo de búsqueda y preguntarle a ChatGPT porque no sabemos realmente cómo preguntarlo mejor. Necesitamos, digamos que optimizar de mejor manera la forma de preguntarle a GPT. Usted lo ha dicho, señor podcastero. Mire, para empezar tenemos unos datos, unas consideraciones respecto a cómo nace ChatGPT Salud, es decir, la función Health, y nosotros tenemos que OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, tuvo consultas de alrededor de 230 millones de usuarios semanalmente por temas de salud. Wow. Estos 230 millones de usuarios que preguntaban semanalmente realmente se convirtieron en una oportunidad, obviamente, de negocio para transformar el aplicativo en la parte de salud, pero más que nada nace de la preocupación también de la empresa de que su modelo puede generar alucinaciones, puede dar respuestas erróneas y construyeron la funcionalidad de ChatGPT Salud
a través de diseñarla con expertos en el área de la salud. No como un reemplazo del profesional, sino como un complemento. Y ellos, dentro de sus políticas, nosotros sabemos que cuando entramos a usar una nueva herramienta no leemos por lo general las políticas, o como dicen por ahí, nadie lee el manual. Y ellos siempre indican que las consideraciones que ChatGPT Salud dé a sus usuarios no sirven para un diagnóstico ni para un tratamiento, sino más bien buscan resolver preguntas cotidianas que ayuden a identificar patrones a lo largo del tiempo de lo que una persona puede tener como enfermedad, y que esto sea llevado con su médico de confianza para tener las aclaraciones importantes. Ahora, el mundo está en una evolución muy interesante y muy extraña. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia de nosotros tener ahora ChatGPT Health y el ChatGPT, digamos el general, el que teníamos antes? Bueno, eso, señor podcastero, como usted lo ha mencionado, es una diferencia bastante brutal. Aunque no lo parezca, de ahí es que nace la necesidad de crear ChatGPT Health. Y realmente el ChatGPT tradicional, en el que uno puede ingresar por modo default, es un asistente virtual, un sistema predictorio pensado más que nada para responder preguntas cotidianas, consultas simples y bueno, más allá de eso, ayudar a elaborar documentos, ayudar a la creación de documentos. Y nosotros tenemos que, en cambio, el componente salud, como nace inicialmente del uso cotidiano de las personas del ChatGPT por default, este de aquí fue creado por alrededor de 260 profesionales a nivel mundial de 60 países. ¿Y qué es lo que ellos buscaban? Más que nada, que las consultas en este ambiente sean netamente médicas. Porque si yo pregunto quizás en el ChatGPT normal, ¿por qué este medicamento a mí me está causando un poco de dolor de cabeza? En el ChatGPT normal la respuesta puede ser muy amplia. Se puede ir desde la parte química, desde la parte empresarial. Te puede decir a lo mejor que la empresa del medicamento que tú estás tomando vendió la patente porque tenían problemas con sus usuarios. Entonces, en lugar de dar respuesta al paciente que lo calme, lo vamos a preocupar. Mientras tanto, en el medio de ChatGPT Salud, si nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué este medicamento me causa un poco de dolor de estómago? El modo de ChatGPT Salud va a tratar de relacionar los datos médicos del paciente que nosotros proveemos al sistema para poder generar una respuesta acorde a lo que éste está preguntando. Eso me parece fantástico, y después vamos a hablar un poquitito para ver cómo podemos entrenar a GPT con nuestra persona, con nuestra salud. Pero quisiera preguntar algo, y creo que es importante. La gente creo que está aprendiendo, ¿sí? Está aprendiendo a conocer esta herramienta, y pues a veces como que nos abocamos mucho a ello. Por ejemplo, conocemos casos de algunas personas que hacen un viaje y todo lo organizan con GPT, ¿no es cierto? Y reciben sorpresas en el camino, como por ejemplo, GPT dijo que aquí no necesito visa. Llegan al aeropuerto y no los dejan entrar porque resulta que sí tenían visa. Y la respuesta de los viajeros es, pues que GPT dijo, y eso no nos puede servir. En el caso de la salud, es importante que seamos claros. ¿Qué sí puede hacer ChatGPT Health y qué definitivamente no debería hacer? Listo. Y bueno, pues como lo comenta señor podcastero, son varios los casos de personas que han confiado netamente al 100% en la inteligencia artificial y han tenido sorpresas al momento de toparse con la realidad. En lo que es la funcionalidad de ChatGPT Salud, nosotros tenemos que esta es diseñada para complementarla con herramientas de salud ya existentes. Algo que los usuarios deben saber, los que estén escuchando este programa, es que ellos pueden vincular desde sus aplicativos de, por ejemplo, Apple, el sistema iOS. Nosotros tenemos que este tiene la función Health, propia de Apple. Uno puede vincular su cuenta de Health, la cual lleva los ciclos de sueño, la cual lleva el ritmo cardíaco diariamente de la persona. Uno la puede vincular a esta cuenta de ChatGPT Health. Además de eso, ChatGPT es muy buena recibiendo como retroalimentación resultados de laboratorio que la persona tenga de años, de meses o de semanas incluso. También te ayuda a preparar preguntas para una cita médica en base a esos resultados de laboratorio que des. También ayuda a que las personas que no tienen netamente claro qué es lo que está sucediendo con ellos, les permite interpretar estos datos
de los dispositivos que estén vinculados o de los exámenes de laboratorio que se hayan realizado. Más que nada acorde al diagnóstico que le haya dado un médico. Y bueno, pues tomando esto como conjunto puede ser un gran asistente siempre y cuando se respete el límite que incluso la empresa OpenAI indica de que debe ser tu médico al final el que guíe y dé el veredicto de la situación de salud. Eso me parece fantástico. Ahora, informarse puede tranquilizar o también puede generar ansiedad. ¿En qué momento esta herramienta ayuda a la salud y en qué momento puede hacer daño, digamos, a una persona? Bueno, esta es una cuestión que hoy en día estamos aprendiendo a manejar. Creo que existen varios artículos, no solamente de prensa, sino también investigaciones por parte de universidades, que indican en cierto aspecto desde el tema de la salud mental que cuando nosotros estamos atravesando periodos de crisis, periodos difíciles, ya sea iniciados por salud que derivan en un malestar emocional, como lo mencionaron aquí, ansiedad, depresión incluso, siempre vamos a estar expectantes de respuestas. Una respuesta que nos tranquilice. Pero hay un efecto curioso, porque a veces tener muchas respuestas a muchas dudas, en lugar de tranquilizarnos, nos preocupan. Y más bien lo que el paciente debe tratar de crear es un espacio de resiliencia. Nosotros tenemos, en el caso incluso médico, hay artículos que confirman que cuando un paciente, por ejemplo, que tiene cáncer, acepta su enfermedad y crea una base de resiliencia contra ella, mejora mucho más rápido que aquel paciente que tiene dudas de por qué tiene la enfermedad. Y bueno, pues un mensaje que nosotros podemos dar a los usuarios de este aplicativo es que confíen en sus médicos, utilicen la herramienta para saldar dudas mínimas o para crear preguntas que quieran dirigir a sus médicos y busquen una red de apoyo en personas. Porque algo también que este fenómeno describe es que las personas que se encuentran solas o solitarias son más propensas a confiar 100% en las respuestas que la inteligencia artificial da. Qué interesante diálogo, por favor, me encanta. Y quisiera enlazarlo por ahí, estimado Isaac. Muchos médicos desconfían de la información online, ¿no es cierto? Y estoy hablando de pronto de algunos influencers en TikTok y cosas que encontramos en la red que no son comprobadas, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos médicos que desconfían de este tipo de información. Ahora, quisiera preguntar cómo... y aprovechando tu experiencia como biomédico, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia comentan los médicos o cómo reciben esta herramienta, el ChatGPT Health, y que sea, digamos, de acompañamiento para el trabajo que ellos realizan? Claro, esto es bastante interesante, señor Porcastero, lo que usted menciona aquí, más que nada porque estamos no solamente tocando un ambiente de respuestas hacia el paciente, sino que ya estamos llegando al ámbito profesional. ¿En qué momento la inteligencia artificial interfiere con mi profesión? Y esto es algo bastante interesante. Le voy a comentar una pequeña experiencia mía. Cuando yo una vez tuve el agrado de asistir a una convención, más que nada de divulgación científica, conversamos varios artículos con docentes de diferentes universidades, yo le comenté a uno de ellos mi profesión, que yo era ingeniero biomédico, y me dijeron así, bueno, entonces tú eres el que nos va a reemplazar a nosotros. Esto realmente es algo que también ocurre con la inteligencia artificial, y una respuesta que yo siempre me he basado en este punto, es decir, yo no considero que una profesión venga a reemplazar a otra, o en este caso una herramienta, sino más bien viene a complementar. Entre mis investigaciones, yo le puedo confirmar, nosotros durante nuestra etapa universitaria creamos una herramienta a través de inteligencia artificial con otro sistema llamado redes neuronales que clasificaba el estado del ojo de una persona para confirmar si éste tenía glaucoma o era un ojo sano. Y nuestro sistema de predicción por inteligencia artificial alcanzó una eficiencia del 94%, bastante alta, la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema logró entrenarse con 250.000 de imágenes de ojo. Y esto, a comparativa de la cantidad de ojos que puede quizás llegar a ver un médico en toda su vida, es mucho mayor. Entonces nosotros, cuando elaboramos este artículo, y una de las cosas que nosotros dejamos planteado dentro de las conclusiones, es que el sistema puede ser una ayuda auxiliar al especialista en oftalmología, porque al final el veredicto de si la persona tiene o no
un cierto diagnóstico lo debe dar el médico. Y bueno, pues para los médicos que estén escuchando este programa, consideren a la inteligencia artificial como una herramienta para complementar el trabajo que ellos están realizando, porque también existen investigaciones, más que nada de Reino Unido, que demuestran de que el uso de inteligencia artificial por parte de profesionales médicos ayuda a dar un mejor diagnóstico. Obviamente, el médico va a tener que discernir si la información o la guía que le está dando la inteligencia artificial lo lleva al lugar correcto. Estimado Isaac, ¿por qué decidiste estudiar o ahondar en esto que se llama el prompt engineering? Sí, suena un poco técnico, ¿no? Pero digamos que es cotidiano y quisiera que un poco le expliques, que la gente conozca qué es esto y por qué tú decidiste ahondar en este tema. Bueno, pues señor podcastero, es bastante curioso. Pienso yo que hay una tendencia de que siempre van a aparecer nuevas tecnologías y por más disruptivas que éstas sean, incluso con las creencias que uno tiene que aprender a informarse y si tiene el acceso a aprender a manejarlas. Una pequeña idea que quiero soltar por ahí es que cuando las calculadoras aparecieron en la época, alrededor de los 70, 60, por ahí, muchos docentes estaban en contra de la utilización de calculadoras en las aulas de clase. Y es algo similar a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Yo considero que, en mi caso, me especialicé en prompt engineering porque quería entender qué cosas me llevan a resultados fiables y qué cosas no me llevan a resultados fiables al momento que yo le doy una orden a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y esto es algo que las personas tienen que tener claro. Cuando uno escribe y envía una línea de texto hacia una inteligencia artificial, por ejemplo, le pregunta ¿cuál es la capital de Ecuador? Esta de aquí sería la orden, el prompt. Y la respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial puede ser directamente Quito. Sin embargo, hay formas de mejorar nuestras preguntas. Una vez recuerdo que en una conversación alguien me dijo, no es la respuesta, sino la pregunta que uno realiza lo más importante. Entonces, si por ejemplo yo pregunto, ¿cuál es la capital de Ecuador? Y la inteligencia artificial me dice Quito, está muy bien la respuesta. Pero si yo quería saber la población, las ciudades principales también de este país, debo mejorar la pregunta que voy a hacer. Entonces, esta área de especialización es la que se conoce como prompt engineering. Dentro de esto nosotros tenemos que hay investigadores y universidades que han logrado eliminar casi por completo las alucinaciones con una buena pregunta dirigida hacia la inteligencia artificial, que obviamente tiene sus métodos para ser realizada. Y bueno, en el caso de las personas que estén escuchando este podcast, les pediría que se traten de informar técnicas de preguntas hacia las inteligencias artificiales, que es básicamente las técnicas de prompt engineering. Fantástico. Definitivamente, a veces las respuestas nos asustan, ¿no? Y para que entiendan un poco mejor quienes nos están escuchando, de alguna manera, ChatGPT responde mal o somos nosotros los que preguntamos mal. Sí, esto es algo bastante curioso. Realmente la inteligencia artificial en el modo respuesta, en el modo asistente, siempre va a querer responder lo que nosotros preguntemos. Incluso nosotros podemos preguntar incoherencias y él va a tratar de responder esa incoherencia porque está diseñado a través de un sistema de probabilidad de palabras. ¿Qué palabra tiene mayor probabilidad de venir acorde a la pregunta que nosotros hacemos? Entonces es responsabilidad también del usuario informarse y generar buenas preguntas. Por ejemplo, hay un uso de la inteligencia artificial que hoy en día es un dilema dentro de los educadores. Por ejemplo, cuando le piden a la inteligencia artificial realizar un ensayo y le dicen, por ejemplo, ChatGPT, ayúdame con un ensayo sobre el sistema de la salud. Entonces él va a hacer un ensayo. Quizás no el mejor ensayo, quizás no el peor ensayo, pero va a realizar un ensayo. Sin embargo, si yo doy las claves, por favor, ChatGPT, ayúdame con un ensayo sobre el sistema de salud en 5 párrafos, 1 de introducción, 3 de desarrollo, 1 de conclusión. Quisiera que discutas 3 ideas dentro de cada párrafo. Como podemos ver, estamos creando una línea de diálogo donde también le hacemos saber a este asistente virtual
qué es lo que nosotros necesitamos de él y también tenemos control sobre qué esperar. Ahora, si trasladamos esto a lo que viene a ser una pregunta por el tema de salud, yo puedo decirle, ChatGPT, ¿por qué me duele la cabeza? Y es una pregunta muy general. Muy abierta. Exactamente, donde me puede incluso decir que es porque estoy sufriendo deshidratación crónica. Entonces, yo debo, si a lo mejor deseo generar una pequeña duda a ChatGPT para que al menos me guíe previo a consultar con mi médico, le podría comentar, ChatGPT, he tenido dolor de cabeza desde hace unas 2 horas aproximadamente. He tomado agua, me he alimentado bien, pero algo que sí hay que considerar es que también me siento un poco resfriado. Entonces esto va a hacer que a través de la función Health nos dé una respuesta algo más pulida y que, como vuelvo y repito, la complementaremos luego de ser necesario con nuestro médico de confianza. Hace un momentito nos diste un tip muy interesante, me parece, el poder enlazar a GPT con, por ejemplo, nuestro reloj inteligente, ¿no es cierto? Y yo quisiera, aprovechando tu profesión, tu experiencia y conocimiento, si nos puedes dar algunos consejos para que esta nueva forma de ChatGPT Health sea beneficiosa para nosotros. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos utilizar? ¿O qué recomendaciones les puedes dar a la gente? Porque ese 230 millones de personas interesadas en diagnósticos y en preguntas de salud, de alguna manera pues puede llegar a algo positivo. Sí. Bueno, recordemos, y esto es algo que bueno me lo han enseñado en mi familia, que aquel que tiene salud realmente lo puede hacer todo. Y es muy entendible que tengamos semanalmente 230 millones de personas haciendo preguntas por temas de salud. Ahora, entre las cosas que nosotros podemos hacer para hacer un uso efectivo de la herramienta, nosotros podemos conectar nuestros datos de Apple Health o de otras aplicaciones de bienestar como Function, MyFitnessPal. Para las personas que lo utilicen sabrán de qué me refiero. Y más allá de eso, esto es bueno porque nosotros ahora tenemos un intérprete de lo que está sucediendo en nosotros. Muchas veces no prestamos atención a las aplicaciones que de años de trabajo han desarrollado expertos en el tema de salud, no relacionados a inteligencia artificial, sino a través de los dispositivos wearables, que por ejemplo, como lo mencionó el señor podcastero, tenemos como los relojes inteligentes. Estos de aquí se encargan de recolectar datos, de realizar métricas. Sin embargo, un buen uso que nosotros podemos hacer a través de ChatGPT Health es enlazar esta información para que nos dé un informe de nuestro estado de salud general. Y esto no solamente va a hacer que la herramienta sea más precisa al nosotros preguntarles por algún tema de salud que nos preocupe, este puede a través de nuestro ritmo cardíaco, de nuestros ciclos de sueño, de nuestro peso, de nuestra estatura, fomentar una respuesta más desarrollada y más relacionada a lo que nos diría un médico. Perfecto. Ahora, la pregunta que le hago yo a todos los profesionales con los que conversamos, y sobre todo a una persona como tú que está siempre pendiente y a la vanguardia en tecnología, ¿cómo ves el asunto de esta tecnología y la salud de aquí en unos 10 años? Bueno, esta pregunta es bastante interesante. Hay una frase, hay un proverbio chino que me gusta bastante que dice: ojalá vivas en tiempos interesantes. Y es más que nada porque cuando uno se refiere a que el futuro es interesante, es también porque es incierto. Que nosotros podemos tomar las decisiones correctas para que salga bien o también las decisiones incorrectas para que no salga bien. Y algo que nosotros debemos considerar, yo creo, y es algo que converso a veces con mis colegas de la profesión, es que el auge de las herramientas artificiales como ChatGPT Health realmente se deben también a una falencia en el servicio médico que se brinda a los pacientes. Pongo un ejemplo quizás del cotidiano, del usuario de a pie, que realmente somos la mayoría de personas. Si por ejemplo yo tengo un tema de salud y yo voy a utilizar el sistema de salud pública, el sistema de salud privado, puedo tener desaciertos en él, pueden no solventar mis dudas. Y ante las dudas que, más que ser respuestas, se convierten en preocupaciones, me dirijo hacia otras herramientas. El auge en cierto aspecto de la inteligencia artificial es también un síntoma de quizás el servicio incompleto que estamos brindando a los usuarios dentro del sistema de salud. Y la solución, porque esto tiene solución, la solución es que los profesionales adapten estas tecnologías
y aprendan a cómo utilizarlas para su beneficio. Hay una rama de especialización que pronto va a tener mucha acogida. Yo lo expongo aquí, en unos 10 años probablemente sea la base del tratamiento médico hacia las personas, y es la telemedicina. Hoy en día la telemedicina está en pañales, pero la telemedicina es la rama de la biomedicina junto a la medicina que tratan de establecer tecnologías para atender a las personas a distancia y a través de esto hacer más fácil el tratamiento de las personas. ¿Por qué? Hay una estadística bastante interesante que indica que el 65% de las consultas médicas que las personas tienen en los sistemas de salud se pueden gestar a través de telemedicina. Entonces, ¿cuál es la obligación de la inteligencia artificial? De los médicos, tratar de mejorar estos sistemas de telemedicina para que nuestros pacientes sientan la cercanía con una llamada a través de una plataforma médica, con una pequeña consulta a través de un chat, y que los pacientes que necesitan de verdad ser atendidos de forma presencial pasen este primer filtro de atención a través de telemedicina para luego llegar a la atención en los centros de salud especializados, que en este caso serían los del país. Me parece sumamente interesante y también cambiar un poquitito esa cultura de que la gente va a visitar un doctor solamente ya cuando ya llegamos casi dando trampolines, ¿no? Entonces, esa también es una parte importante que tenemos que cambiar y que herramientas como ChatGPT sirvan para más bien concientizar, decirnos que estamos así y necesitamos acudir donde un médico. Efectivamente, señor podcastero. Un análisis propio que voy a entregar en este podcast para los usuarios que estén escuchando es que incluso dentro de mi círculo social, amigos, personas cercanas, por ejemplo, me he enterado de que utilizan ChatGPT como psicólogo, como un profesional de la salud mental. Y esto realmente no es una decisión del todo correcta, pero yo considero que es un síntoma del sistema de salud, de cómo funciona un poco la sociedad, porque uno teme ser juzgado al ir a un profesional de la salud, uno teme el ser señalado. Y este tipo de barreras producen que uno busque ayuda de forma privada, donde no es una persona la que se entera de tu situación, sino algo que está automatizado. Entonces, nosotros también como personas debemos transicionar y entender de que cuando uno necesita ayuda, lo correcto es pedirla. Y también tener red de apoyo, una red de apoyo familiar, una red de apoyo entre amigos, y comentarle a alguien que si está utilizando ChatGPT para consultas en el tema emocional, no es malo lo que ha hecho, porque no existen las cosas malas o buenas dentro de lo que es el tema de la salud mental, dentro de lo que es el tema de la salud, pero debe saber y entender de que realmente la ayuda la debe recibir por un profesional que ha estudiado ampliamente dentro de esa área, ya sea de la salud emocional, ya sea en el tema netamente de la salud física de sus usuarios, porque estos al final del día deben también aprender a confiar. Los usuarios deben aprender a confiar en que todo proceso tiene sus avances, sus limitantes, tiene también sus retos y sobre todo sus recompensas. Estamos en un camino que no sabemos por dónde vamos a pasar. Y quisiera, para finalizar, no sé si de pronto nos puedes ayudar para las personas que nos escuchan, algún prompt, digamos, genérico, algo así, como para poderle hacer una buena pregunta a ChatGPT, algo que tenga en el inicio que nos pueda ayudar en esta búsqueda de verdades de nuestra condición. Bueno, pues señor podcastero, aquí como me ha hecho una consulta es bastante interesante, ni yo la hubiera visto venir, y es verdad, hay formas de preguntar a ChatGPT. Yo podría nombrar una lista de técnicas que hay para preguntar a la inteligencia artificial, pero considero yo que y puede ser incluso hasta la mejor, con la cual uno puede iniciar en el realizar buenas preguntas a la inteligencia artificial, es imaginar la duda que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿por qué me duele la cabeza? Pero en lugar de preguntarle eso a la inteligencia artificial, le decimos, por favor, en este caso ChatGPT, por favor ChatGPT, ayúdame a elaborar una buena pregunta sobre por qué me duele la cabeza. Wow. Y nos va a dar una respuesta que va a ser la pregunta con la que él considera que él daría los mejores resultados.
Entonces, este es un buen filtro de inicio. Preguntarle a la propia inteligencia artificial cuál es una muy buena pregunta a redactar sobre la duda que uno tiene. Y créame que con eso uno va a notar una diferencia bastante considerable. Increíble, muchísimas gracias, excelente consejo y excelente diálogo. Esperamos que muchas personas tomen conciencia y que salga mucho provecho de cada uno de los consejos que nos acabas de explicar, estimado Isaac. Muchísimas gracias, estimado señor podcastero. Ha sido un gusto estar aquí en el programa. Realmente espero que esta conversación ayude a las personas que, como tal, están haciendo uso de la herramienta y que no olviden de que el futuro siempre va a ser un nuevo mañana para construir algo mejor y que estas herramientas están ahí para ayudarnos siempre y cuando nosotros también sepamos hasta qué punto. Bien, muchísimas gracias. Este es el señor podcastero y vamos a continuar. Me gustaría mucho resaltar esta parte. ChatGPT Health no llegó para reemplazar médicos, llegó porque millones de personas ya estaban preguntando por su salud, pero a solas. La herramienta no es un problema. El problema es usarla como un oráculo cuando debería ser un puente. Si la usas para entenderte mejor, para hacer mejores preguntas, para llegar más consciente a una consulta, puede ser una aliada. Y ojo con esto, nuestro invitado con toda su experiencia nos dijo que ChatGPT es una excelente herramienta, pero es una herramienta. Y el bienestar, como casi todo en la vida, empieza cuando aprendemos hasta dónde usarla y también cuándo parar. Esta fue una de las inquietudes más del podcastero. Esperamos que se suscriban y que compartan este episodio porque seguramente le va a servir a esa persona en la que estás pensando que se pasa chateando con GPT para decirle cómo se siente y pues no hace nada más por su salud. Nos escuchamos en el próximo episodio.